es la cámara nupcial de la novia que se presenta a su amado durante Shabbat. Así es de que la invitación es una exhortación, una invitación a que verdaderamente nosotros levantemos nuestro rostro, nuestro ánimo, deje allá guardado en el lugar más recóndito que tenga en su carro, lejos de usted, ni siquiera en su casa, allá en su carro, las aflicciones de la semana. Cuando entramos en la obediencia y entramos en esa cita de amor, el Eterno se va a encargar de todo. Y aún si no se encarga, bendito sea Él, porque nada, no hay espíritu que no le pertenezca a Él. No hay situación que no esté bajo la autoridad del Padre. Aún en mi pecado, Él me permitió pecar. Entonces, dejemos atrás toda situación que nos quita el amor, que nos quita el gozo, el deleite de estar en este lugar, en este Shabbat con nuestro amado, porque el tiempo va pasando, son tan solo 24 horas. Y después nos va a tocar esperarnos 6 días más. Ok. Vamos a hacer un pequeño recuento de lo que nosotros estuvimos viendo la semana anterior, en tanto que yo les envié a cada uno de ustedes, con las personas que tengo el correo electrónico, les envié el estudio. Entonces, quisiera saber si ustedes primeramente tienen alguna inquietud, alguna pregunta. Si alguien no lo leyó, por favor, déjenmelo saber. A mí sí me gustaría es un poco, ya que estás hablando de la ley, de la gracia, todo, para aclararme dudas, sobre enfatizaras un poquito en Gálatas 3, también algo de Gálatas 4:4 que dice que Yeshua nació bajo la ley. ¿Qué significa esa frase? Bueno, en Romanos 3 también dice que por las obras de la ley ninguno será justificado. Ese tipo de... Perfecto. Aunque no hemos llegado allá en el tópico de la clase, pero vamos a aclararlo. Para poder nosotros llegar a aclarar, tú leíste el documento, ¿verdad? Que te envié. A mí no me gusta. Ok. Ok, ¿Cuándo lo enviaron? lo envié el jueves. Sí, el jueves. Lo envié el jueves, de pronto no lo has visto, me imagino que nadie lo ha visto todavía, entonces por favor tomen un tiempo durante la semana y léanlo, revísenlo si tienen la posibilidad. Eso nos va a dar más luz en lo que estamos trabajando. Sí vamos a llegar a ese punto, pero para poder llegar a nosotros poder estudiar el libro de Gálatas tenemos que saber 5 elementos, fundamentalmente. 1, que es gracia. 2, que es ley. No, son 6. Gracia, ley. 3, que es pecado. 4, que es justificación. 5, que es salvación. 6, que es vida eterna. Entonces, para poder nosotros llegar a estudiar Gálatas verdaderamente, esos 6 conceptos tienen que quedarnos claros y son conceptos fundamentales. Entonces, conforme a lo que nosotros hablamos la clase pasada, dijimos que ley que era una traducción supremamente pobre que se hizo del hebreo al griego, porque en últimas, ley fue traducido del hebreo de la palabra. ¿Cuál era la palabra? Cuando nosotros hablamos de ley, ¿de qué estamos hablando? Torah. Muy bien, muy bien. Torah. Eso es fundamental. Cuando ustedes vean la palabra ley en sus Biblias, acuérdense que lo que ustedes tienen que hacer para poder entender el concepto y poderlo ampliar y desarrollar en su parte más profunda, tienen que cambiar la palabra ley por la palabra Torah. Hoy aprendimos otra palabra. Cuando veamos fe, tenemos que buscarle la profundidad del estudio con la palabra confianza.
Tú lo dijiste. Fe en hebreo es emuná y confianza es... Exacto. No conocemos la palabra, ¿cómo se dice? Betachín. Entonces, independientemente que no sepamos el hebreo, cuando veamos la palabra fe en la Torá, en la Biblia, ¿a qué tenemos que conectar la palabra fe? A la palabra confianza. Y cuando vemos la palabra ley, ¿a qué tenemos que conectar? Torá. Muy bien. Eso es básicamente lo que vimos la semana pasada. Cuando vemos la palabra ley, tenemos que conectarla directamente en nuestra mente con la palabra Torá. Eso es muy importante. Algo que es importante también que se habló fue que dijimos, la Torá o la ley es el dedo, escúchenlo bien, es el dedo de Yahweh que nos señala que error, que nos señala un error, que nos muestra errores, que nos muestra pecados. Errores en la parte espiritual están determinados como pecados. La Torá. ¿Por qué decimos que la Torá es el dedo de Yahweh que nos señala errores? ¿Dónde aparece por primera vez el dedo de Dios descrito en la Torá? Muy bien, lo leímos en la parashá hace 2 semanas. Dice que Yahweh mismo, no fueron los ángeles, no fue Moisés, fue el dedo de Yahweh el que escribió la ley, el que escribió los mandamientos, el que escribió esa Torá fundamental, general, pero fundamental, que se convirtió en el pacto entre Él y nosotros, que son los 10 mandamientos. Lo conocemos como los 10 mandamientos. ¿Es correcto? ¿Sí están de acuerdo? Dice que el Eterno mismo fue el que escribió con su propio dedo esos 10 mandamientos. Que de esos 10 mandamientos, la Torá se expresa de ahí en adelante en preceptos, en ordenanzas, en asuntos del hombre por hacer. Pero lo fundamental, si nosotros cubrimos esos 10, estamos cubriendo toda la Torá. ¿Quién dijo eso? Cuando le preguntó un fariseo, dinos a Yeshua, dinos cuál es el mandamiento más grande o el mandamiento mayor. ¿Qué dijo Yeshua? Exacto. ¿A qué se estaba refiriendo? A Shema, a los 4 primeros mandamientos que están relacionados con la naturaleza de Dios o con el Eterno, que son los 4 primeros. ¿Ya hicimos la tarea de aprendérnoslos? No los leímos. Ok. Y después, Yeshua, ¿qué dijo? ¿Cuál fue la siguiente parte de la respuesta? Dijo, y además, ¿cuál es? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El que cumple esto ha cubierto toda la Torá o ha cumplido toda la Torá. Porque los otros 6, ¿con qué tienen que ver? Con el desarrollo de las relaciones del ser humano con el ser humano. Pero los primeros 4 tienen que ver con el desarrollo del ser humano con Dios. Por eso es que nosotros decimos hoy que la Torá o que la ley es el dedo de Dios, que nos señala nuestro error, que nos señala lo que teológicamente, error teológicamente se conoce como pecado. Leamos qué dice Romanos capítulo 3, versículo 20. Porque ninguna carne es justificada delante de Él por las obras de la ley, porque el pecado fue dado a conocer por medio de la ley.
A ver, léelo un poco más despacio. Porque ninguna carne se justifica delante del Padre por las obras de la ley, porque el pecado fue dado a conocer por medio de la ley. Entonces, ¿de qué nos está hablando este versículo? Otra versión. Leamos otra versión. A ver, Amparito. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces, aquí vienen dos conceptos bien fundamentales y bien diferentes el uno del otro. El primer concepto dice, por las obras de la ley, o sea, vienen obras, cosas, manuales que el ser humano hace. Por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado. Ahí está el primer concepto. Dice, ningún ser humano será justificado por las obras de la ley. Entonces, para poder entender ese versículo, ¿qué nos toca hacer? Aprender qué es justificación. Y la segunda parte, ningún ser humano será justificado delante del Eterno. La segunda parte dice así, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Eso sí, ya lo pudimos deducir, ya lo pudimos estudiar, ya dijimos que la ley o la Torá, porque dice, de la Torá viene el conocimiento de pecado. ¿Se da cuenta? Donde dice ley, ponemos Torá, y dice, de la Torá viene el conocimiento de pecado. Por eso decimos nosotros que es la Torá, es el dedo de Yahweh que nos señala el error o que nos señala lo que es pecado. Ya estudiamos, pero regresemos un poquito. ¿Qué es pecado? ¿Qué dijimos que era pecado? Transgresión de la Torá. Exacto, muy bien. ¿Qué más pudimos decir de que es pecado? No dar, ¿en dónde? En el blanco. O sea, pecado es transgredir la Torá, romper la Torá. Pecado es no dar en el blanco. No dar en el blanco. Miren lo que dice Juan 1, primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. ¿Y quién lo lee? Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Y el segundo versículo, ¿quién lo va a leer? Dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Ahora cambia la palabra pecado, Por Torah. la palabra pecado por error y la palabra ley por Torá. Y léelo. Todo aquel que comete error infringe también la Torah, pues el error es infracción de la Torah. ¿Ves? Mucho más fácil. Mucho más fácil de entenderlo. Cuando nosotros podemos aprender en nuestra mente que donde quiera que encontramos ley, cambiamos por Torá, y donde quiera que encontramos pecado, vamos ¿por qué? Por error, vamos a cambiar esa palabra por error. Entonces nos damos cuenta que la Torá, la ley, la Biblia, como lo queramos llamar, el libro del Eterno, se abre ante nuestros ojos de una manera clara, sin necesidad que nadie nos la interprete. ¿Estamos claros? ¿Qué dice Romanos capítulo 7, versículo 7? Romanos 7, 7. Amparito. Amparito. Romanos 7:7. ¿Qué diremos pues? La ley es pecado en ninguna manera, pero yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia, si la ley no dijera no codiciar. Ahora, Amparito, cuando tú lees ley, ¿por qué palabra cambiarías la palabra ley? Torah. Lee el versículo cambiando la palabra ley por Torá. ¿Qué diremos pues? La Torah es pecado en ninguna manera, pero yo no conocía el pecado, pero yo no conocía el error,
sino por la ley, porque tampoco ¿Sino por la qué? sino por la Torá. Sí, No dijera, no codiciarás. exactamente. Entonces, fácilmente, ¿necesita explicación ese versículo? No, él solo se va a explicar. Dice, ¿qué concluiremos pues? ¿Que la Torá es un error? De ninguna manera, dice el apóstol Pablo. Sin embargo, si no fuera por la Torá, yo no me habría dado cuenta de lo que es un error. Por ejemplo, nunca habría sabido yo lo que es codiciar si la Torá no hubiera dicho, no codicies. Entonces, El 9. el 9, por favor, Mario. Dice, y antes yo vivía sin la Torá, pero al venir el mandamiento, la Torá vino a la vida. Eso es el complemento. Nosotros antes de saber que estábamos en un error, al no celebrar Shabbat, simplemente estábamos fuera de la bendición. Pero cuando conocimos que estábamos en error y cambiamos nuestro sistema de vida y empezamos a guardar Shabbat, ¿qué sucede? Que la Torá tomó vida para nosotros en cuanto a lo que se refiere a Shabbat. Es extraño que Pablo diga que él vivía sin la Torá, si él era un erudito. Lee del 7 al 9 en contexto, Mario. Del 7 al 9. Sí. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? De ninguna manera. Al contrario, yo no hubiera aprendido lo que es el pecado, sino mediante la ley, porque no hubiera tenido conciencia de lo que es la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Porque el pecado, por medio de este mandamiento, encontró ocasión y consumó en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado estaba muerto. Y antes yo vivía sin la ley, pero al venir el mandamiento, el pecado vino a la vida. ¿Hasta ahí? Y, bueno, pero es que Él tenemos está que... hablando en ese contexto, es un ejemplo, él está hablando de codiciar. Disculpa, es que la respuesta está acá en el verso 1. Dice, ¿acaso ignoran, hermanos míos, pues hablo a los que conocen la ley? ¿A quiénes les estaba hablando? A los que Cambia la palabra ley A por los- Torah. Bueno, hablo a los que conocen la ley. La Torah. Judíos. Ajá. No había gentiles ahí, ellos conocían la Torá. Entonces les empieza a hacer el ejemplo. Pero cambia la palabra ley por Que Torah. la Torá tiene dominio sobre el hombre mientras vive. Así como una mujer casada está ligada por la Torá a su esposo mientras él vive, pero si su esposo fallece, ella queda libre de su esposo por la Torá. Entonces empieza a hacerle como un ejemplo de lo que sucede si se vive en el pecado, básicamente, si se vive sin la Torá. Entonces no es que esté diciendo él que yo antes vivía sin Torá, Que antes no conocía la... sí, pero es que está haciendo un ejemplo, les está hablando a quiénes. A los que ya conocían. ¿Quién les está hablando? Les está dando un ejemplo, les está diciendo. Exacto, si ustedes antes vivían, si vivíamos sin Torá, si vivíamos sin ley, No pues conocíamos resulta que es una carta a los romanos. O no a los... No a los fariseos. pues el contexto es eso, que le está hablando a los romanos y quienes vivían. Entonces hay que entender la parte histórica de cuándo escribió esa carta y a quiénes le escribía esa carta. Pero no vamos a salirnos del tema porque lo que realmente Sí, claro. me interesa acá es que conozcamos tres cosas. Una, cuando nosotros estamos hablando de ley, estamos hablando de la palabra Torah. Cuando nosotros estamos hablando de la palabra pecado, estamos hablando de la palabra error. Error. Eso es muy importante. Es supremamente importante que nosotros conozcamos esas dos definiciones. A ver, todos acá, niños, niñas, están allá pendientes y después nos perdemos. Luego, ¿qué estamos diciendo? Sin la Torá o sin la ley, no podríamos nosotros hablar de qué, del efecto del pecado. ¿Por qué? Porque no tendríamos una referencia clara de lo que es pecado. No tendríamos una referencia clara de lo que es error. Vuelvo a repetir esta parte. Sin la Torá, nosotros no tendríamos una referencia clara de lo que es pecado. Sin la Torá, nosotros no tendríamos una programación en nuestra mente y en nuestro corazón de lo que es el efecto del pecado.
simplemente ¿por qué? Porque no lo conoceríamos, porque no estaría indicado. Con base en estos dos principios que ya nos quedaron claros, vamos a repasar qué fue lo que nosotros pudimos aprender de lo que es gracia. ¿Qué dijimos de lo que es gracia? A ver, ¿quién se acuerda de algo? Amparito. Un favor, una bendición, Un regalo. una bondad del Eterno. Muy bien. ¡Qué bien! Muy bien, muy bien. Ahora, si nosotros tenemos claro que gracia es una bendición, un favor, Don de Dios. un don de Dios, un regalo de Dios que lo hizo por su bondad hacia nosotros, ¿qué significa o qué creen ustedes? ¿Que en algún momento de la existencia de la creación ha habido gracia o ha parado la gracia, o siempre ha habido gracia o nunca ha habido gracia? Siempre. Desde antes de la Desde antes de la creación. ¿Por qué tú dices que desde antes de la creación? Porque siempre, como es el Dios eterno, siempre ha estado, no hay tiempo para Él. Siempre, o sea, ha sido bondadoso y Él ha estado presente en nosotros. Muy bien, esa primera parte es espectacular. Él, el eterno, atemporal, que no tiene tiempo, siempre ha estado, y siempre su gracia, la gracia y la bondad es inherente a la naturaleza del Padre. Pero ¿qué sucede? Por Él tenernos, ya fue de gracia, ya fue un favor, una bondad, que Él tuviera en su corazón el crearnos. Ya hubo gracia ahí, ya empezó la gracia funcionando ahí. ¿Qué dijimos? Que la gracia nos otorga una ¿qué? Una bendición, un favor, un regalo. Y sin embargo, nosotros dijimos que mientras que la gracia nos otorga un regalo, un favor, una bondad, la misericordia, ¿qué es lo que retiene? Juicio, castigo. Dos atributos de la naturaleza del Padre. Mientras la mano de gracia nos extiende un favor, nos extiende un regalo, nos extiende bondad, el atributo de misericordia del Eterno, ¿qué es lo que retiene? Un castigo, un juicio. Entonces, ¿qué fue primero, la misericordia o la gracia? La gracia, porque No, la gracia necesariamente. No sabemos cuál es primero, es como quién fue primero, el huevo o la gallina. No, Son pero- dos atributos. No, primero son fue dos- gracia. ¿Cómo iba a haber juicio si no había creación? ¿Cómo? No, si antes el Eterno es atemporal, para Él no hay tiempo. Antes de esta creación ya hubo una Sí, rebelión. hubo una rebelión, pero Entonces- hubo gracia creándolos a ellos primero. Pero hubo misericordia al retener el castigo. Después de que hubo rebelión. Entonces sí podemos definir que primero fue la gracia del Bueno, Padre tiene- y